Bueno, vamos a dar inicio directamente a la clase de hoy en respeto a la pauta y al tiempo establecido, sobre todo para quienes se han conectado con la puntualidad necesaria para dar inicio a este espacio, lo cual, como le decimos siempre, agradecemos y valoramos mucho. Hoy es martes 17 de octubre, esta es la clase número 2 de este módulo 3, así que le damos directamente la palabra al docente, que le agradecemos nuevamente por la presencia. Perfecto. Gracias, Maxi. Bueno, si ya estamos, comparto pantalla y seguimos. Bien. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, retomo brevemente donde habíamos dejado la clase anterior para continuar con lo que estaba previsto para hoy. La clase anterior habíamos sobre todo trabajado sobre el concepto de desarrollo local, habíamos hecho una breve reconstrucción de qué se entiende y cuáles son las principales ideas en torno al desarrollo, qué quiere decir que cuando hablamos de desarrollo a qué nos referimos, cuáles eran los ejemplos intuitivos que podíamos pensar y qué implicancia tenía esta idea de pensarlo más territorialmente o localmente, para llegar a hacer una introducción, una mirada sobre Entre Ríos, ¿sí? Así que la idea es retomar un poco desde esta mirada para Entre Ríos hoy y continuar con una observación más precisa sobre políticas de desarrollo local, principalmente, que es la idea donde queremos llegar en esta parte del módulo. Después con Fernando podrán continuar con la mirada más de implementación administrativa, de cómo se gestiona unas de estas políticas, ¿sí? Habíamos planteado que la idea de desarrollo estaba muy vinculado con la idea de industria para pensar un poco cuáles eran los sistemas productivos que podíamos pensar para Entre Ríos. Entonces, a modo introductorio, traíamos a colación algunos datos referidos al peso del sector industrial y la estructura del sector productivo industrial, en principal mirada de, bueno, cuáles son aquellos sectores que están consolidados en su agregado de valor y cómo están distribuidos territorialmente en torno a la provincia de Entre Ríos. Decíamos que si podíamos analizar cerca de más de 30.000 trabajadores industriales que están registrados en la provincia, que se concentran fuertemente en el procesamiento de carnes, pero también aparecen otras industrias como el sector forestal industrial, citrícola, la molienda, los productos fármacos, la cadena láctea, la cadena metalmecánica. Empiezan a aparecer como sectores de relevancia e interés que tienen una presencia importante en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Esto, si lo relativizamos, se mantiene algo bastante similar, es decir, si lo comparamos respecto al peso que tienen cada uno de estos sectores a nivel nacional, que es el índice de ventajas comparativas reveladas, gana relevancia el sector de madera, pero también el procesamiento de carnes, los productos de molienda y la producción de carrocerías y lo que son la producción metalmecánica principalmente, que son todos estos sectores que estamos viendo acá distribuidos en distintas partes. Entonces, en ese sentido, cuando uno quiere hacer una territorialización, una regionalización de donde se encuentran ubicadas estas actividades, este era un primer acercamiento intuitivo que podíamos hacer. Digo intuitivo porque claramente cada uno de esos carteles que aparecen ahí son sumamente incompletos, ¿no? Pero nos permite a nosotros decir, bueno, ¿cómo podemos caracterizar en alguna medida cada una de estas zonas que estamos pensando, ¿no? Y ahí yo trazo como algunos núcleos en los cuales destaco el sector forestal y el sector citrícola en esta zona alrededor de Concordia y el norte de Concordia, donde ahí entra Concordia, Chajarí y toda la zona norte del río Uruguay, y hacia el sur, entre Concordia hasta Concepción del Uruguay, donde pasamos por Colón, por Villa Elisa, por San Salvador, encontramos toda la cadena arrocera principalmente, que también tiene un peso muy fuerte, además que claramente se va entrelazando con las otras actividades, como cuáles, como por ejemplo la cadena avícola, que si bien uno dice, bueno, tiene más peso acá para Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay, también hay peso en Colón y toda la zona de Río Uruguay, y también tiene peso claramente en la zona del departamento Paraná.
La cadena metalmecánica, que ya la vamos a ver un poquito más en profundidad, también gana peso en esta zona, pero sobre todo por la presencia de algunos establecimientos muy importantes, para seguir ya por el río Paraná con una gran importancia, no en términos absolutos, sino por el lugar donde se concentra la provincia de las cadenas lácteas, que es en la parte sur hacia el río Paraná de la provincia, y un departamento Paraná y a sus alrededores, en donde hay distintos tipos de actividades muy vinculadas con aglomeraciones urbanas, como es el núcleo Paraná-Santa Fe, pero también con actividades de agregado de valor más con empresas mirando para afuera de la provincia, como puede ser el sector de producción de plásticos, de producción de cartón, que son cadenas que están insertas en cadenas nacionales e incluso internacionales de valor. Y ya si nos vamos hacia el norte, encontramos más bien una referencia a la ganadería en esta zona de Entre Ríos. Claramente, como les decía, esto es sumamente incompleto, no estoy caracterizando el centro donde se encuentran, se entrelazan todas estas actividades, pero nos permite a nosotros tener un primer acercamiento intuitivo a cómo pensamos la dinámica productiva de la provincia de Entre Ríos. Además de eso, habíamos planteado otros mapas que más o menos también caracterizan de forma similar por la presencia del sector agrícola, del sector ganadero, como es el departamento Paraná y todo lo que es esta zona de la costa del río Paraná, una zona más bien ganadera, agrícola, con toda esta región, una zona que además también se le agrega la zona rosera, con toda esta zona verde de por acá, una zona foresto-ganadera y citrícola foresto-ganadera, y también una zona ganadera con toda esta zona de acá, ¿sí? Y situación similar cuando empezamos a ver cada uno de los distintos mapas que hemos construido con esta caracterización. Lo que resaltan estos mapas ya no son las actividades productivas como eran este y este, sino estos mapas resaltan los circuitos económicos en la provincia, es decir, como las zonas económicas o las áreas económicas locales se las llama, que son conjunto de localidades que guardan entre ellas una fuerte presencia o vínculos económicos, que puede estar caracterizado, por ejemplo, a través de personas que viajan de una ciudad a otra para ir a trabajar, ¿no? O empresas que hay mucho vínculo entre ellas y que no hay una diferenciación, depende si está en una ciudad o en otra, se entiende que todo forma parte de una zona bastante homogénea, como es esta zona de Concepción del Uruguay, esta zona de Concordia, la zona de Paraná y sus alrededores, la zona de Gualeguaychú y sus alrededores, ¿no? Va generando en la zona de Villaguay y sus alrededores, va generando también un círculo que va más allá de la propia localidad y empieza a tener fuertes vínculos con otras localidades que están cerca de la región, ¿no? Y algo similar veíamos cuando mencionábamos la densidad industrial de la provincia en sus distintos departamentos, en donde se concentraba principalmente mayor actividad industrial, como es Federación, Colón, San Salvador, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Paraná y Diamante, y Gualeguay, principalmente vinculado con el peso del empleo industrial según la cantidad de habitantes que tienen esos departamentos. Habíamos repasado también el peso del empleo industrial en las distintas áreas económicas y lo que veíamos que las áreas económicas locales más relevantes para la provincia, como es la zona de Gualeguay, la zona de Concepción del Uruguay, la zona de Gualeguaychú, muy vinculado con frigoríficos avícolas, todavía son zonas que no alcanzan un nivel de industrialización como lo son las zonas de las áreas económicas locales de otras provincias de la región centro, como es San Francisco, Arroyito, Marcos Juárez, Rafaela, Armstrong, Sunchales, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista, que son zonas donde la industrialización tiene mucho más peso en sus actividades económicas, ¿sí? Y las localidades de Entre Ríos alcanzan el promedio de toda la región, que se diferencian de otras localidades que son menos industriales, como es La Falda, Carlos Paz, Río Cuarto, con más presencia turística, pero también con otras zonas de Entre Ríos, también como Concordia, Chajarí, Villaguay, con menos pesos industrial y más peso agropecuario. Y posteriormente teníamos para presentar una serie de encadenamientos productivos que se dan en la provincia. En primer lugar, habíamos resaltado la actividad avícola, con esta idea de cómo podemos pensar la territorialización de la actividad avícola en la provincia. Acá lo que tenemos es
la distribución del empleo industrial, la provincia, ese mapa de calor que está en el medio de la pantalla, y el mapa de distribución de granjas, que es medio desactualizado, pero que viene a ser la gracia, que es de pensar a dónde están radicadas la mayor cantidad de granjas avícolas en la provincia de Entre Ríos. Y ahí presentábamos esta lógica de la cadena avícola, que representa unos 21 frigoríficos, 9.000 empleos industriales directos, con una dinámica de coordinación desde los frigoríficos. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo pensamos en los términos de su esquema de agregado de valor, los frigoríficos de la provincia de Entre Ríos son los que determinan todo el proceso para atrás, y los que toman decisiones y determinan la distribución del ingreso y el nivel de actividad productiva de las granjas, ¿no? Son las que dicen cuánto van a producir, a qué precio, en qué tiempo, las que les brinda tecnología, les brinda servicios, y además también le brindan insumo importante que son los pollitos parcheros que vienen de planta de incubación, que también son propias de los frigoríficos, ¿sí? Y todo este proceso también es de los frigoríficos. Entonces, el frigorífico importa la genética animal, produce los abuelos, los padres, la reproducción de padres, y distribuye los pollitos bebés a las granjas avícolas de engorde, que son las que son de los granjeros independientes, pero que a la vez están en fuerte vínculo y con contratos con los frigoríficos avícolas, que son los que adquieren toda la producción de esas granjas y continúan con el agregado de valor con destinos tanto al mercado interno como externo, también como para consumo, como para continuar agregado de valor. Esa es la caracterización de la cadena productiva más irrelevante de la provincia de Entre Ríos. Ahora, podemos pensar en la caracterización de otras, como es, por ejemplo, la actividad forestal industrial, que es el procesamiento de la actividad maderera. La actividad primaria de madera principalmente se concentra en esta zona, donde más bosques implantados hay. Son aproximadamente unas 100.000 hectáreas las que están implantadas, y es una cadena de valor que está desarrollada parcialmente, ya que tiene pocos encadenamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se produce en Entre Ríos es la producción de madera primaria, la extracción de la madera y una primera industrialización hacia lo que el proceso de la cadena se la conoce como madera cerrada, ¿sí? O a lo sumo en láminas y chapas. Pero no se continúa más allá de esto, no es que hay un avance hacia una mayor industrialización como la producción de muebles, la producción de casas, o la producción de pasteras, que estén vinculadas con lo que es la actividad forestal industrial, sino que su agregado de valor es muy, muy corto, produciendo tablones que se vinculan con o la actividad de la construcción, la producción de pallets o la exportación de el producto con bajo valor agregado, como son los rollizos, perdón. Que son en verdad los que se exportan desde Entre Ríos, principalmente de Concepción del Uruguay, vienen mayoritariamente desde Corrientes, perdón. Vienen desde Corrientes, se exportan por la ciudad de Concepción del Uruguay y tienen un bajo agregado de valor en términos locales, ¿sí? Aún así, esa actividad productiva es muy relevante para lo que es la zona de Concordia, Chajarí y Federación, donde sobre todo en la ciudad de Federación se encuentra un gran aglomerado de aserraderos de madera para el procesamiento de la madera primaria que está en la zona. Hay también una mirada interesante, es decir, cómo se puede repensar esa cadena para generar mayor valor agregado y una mayor industrialización en forma directa o complementaria con esas actividades. Otra cadena que es interesante resaltar es en conjunto la de la oleaginosa y la de arroz, porque nos interesa hacer una comparación. Hay dos cultivos que están muy distribuidos en la provincia. Uno es la producción de soja o similares, soja, trigo, maíz, soja, trigo, maíz, muy vinculado, sobre todo la soja, con el proceso de industrialización para la producción de aceite y pellet de soja, ¿sí? La soja de Entre Ríos se industrializa en forma muy baja en la provincia, y lo que sí tiene es una amplia distribución a lo largo de toda la superficie sembrada. Si bien en los últimos años ha caído fuertemente y han avanzado otros cultivos que antes también siempre tuvieron presencia en Entre Ríos, como le decía, el girasol, el maíz y el trigo, y otros cultivos oleaginosos de menor presencia,
Sí, sí, igualmente sigue teniendo un peso muy importante lo que es la producción de soja. Ahora, ¿qué pasa con la producción de soja? ¿Cuál es el destino final de la producción de soja? La producción de soja, el problema que tiene, una de las características que tiene es que tiene un bajo encadenamiento local. Es decir, hay producción primaria, se brindan servicios agropecuarios, genera un encadenamiento en torno a la cuestión primaria, pero hay bajo procesamiento de esa oleaginosa. Entonces, lo que tenemos son pequeños establecimientos que pueden ser o aceiteras, Green Lake, Sida, bueno, aceitera litoral ya está cerrada, Entre Ríos Crashing, y otras que fabrican biodiesel, como es New Fuel en Villaguay, Bionogoyá, Bolsan, que son establecimientos de producción de biodiesel. Ahora, la industrialización respecto a la producción total es muy pequeña, ya que la mayoría de la soja lo que hace es irse hacia Rosario. Y desde acá se exporta directamente desde los puertos de Rosario, se hace el procesamiento industrial y se exporta en esas condiciones, es decir, tanto el aceite como el expellet de soja se exporta en esas condiciones. Entonces, la característica que tenemos es la producción primaria con la actividad semillera, el acopio, los servicios, pero en la actividad de molienda tenemos muy baja participación. Y todo lo que es la dinámica exportadora de aceite y de expellets tiene muy baja inserción en lo que es la provincia de Entre Ríos. Si pensamos, en cambio, en la dinámica de la producción de arroz, vamos a ver que tiene otra caracterización. En primer lugar, cuando vemos la superficie sembrada de arroz, fíjense que cambia la distribución fuertemente. Si nosotros comparamos este mapa de arroz con este mapa de soja, fíjense que hay un complemento. Esto va más bien hacia la zona norte y hacia la zona este de Entre Ríos, cuando estamos pensando ahí el mapa de la soja más bien hacia la zona oeste y sur de Entre Ríos. Entonces, primero ya se encuentra presente en otro tipo de departamentos. Ahora, además de eso, también lo que gana fuertemente es el procesamiento de arroz. Y todo esto son molinos arroceros que son de gran relevancia. Perdón, estos son localidades con la capacidad de procesamiento total que tiene cada localidad del arroz, y esto es la concentración del empleo industrial también en cuanto al procesamiento de arroz. ¿Qué encontramos? Una fuerte concentración en torno a San Salvador, acá en Concordia, en Colón, en Villaguay, encontramos molinos arroceros de gran relevancia que generan no solamente el empleo primario y su vinculación con los servicios agropecuarios vinculados, sino también una gran participación del empleo industrial, que si bien en términos absolutos no son del todo comparables, es decir, por ahí la producción primaria de soja representa un volumen muy importante de empleo, pero en términos relativos es poco en términos de la cantidad de superficie que implica y el grado de industrialización posterior. Y esos son un poco los cálculos que habíamos hecho. Cuando comparábamos el empleo directo y la superficie de cada uno de los sectores, fíjense que estábamos hablando de 2.300 contra 3.500 empleos directos de cada una de los cultivos, es decir, hay más empleo vinculado con la soja que con el arroz, pero cuando lo comparábamos con la superficie, veíamos que el empleo por hectárea era muy distinto. Estábamos hablando de 37 puestos de trabajo contra 3 puestos de trabajo, principalmente por el grado de industrialización que se hacía localmente. Y de hecho esto aumenta aún más cuando lo comparamos con la importación de arroz que se hace desde Corrientes para la industrialización local. ¿Y a qué lógica se debe eso? Hay unos trabajos muy interesantes que hablan de las lógicas en las cuales el desarrollo de la tecnología en los sectores. Y aquí lo que gana relevancia es la lógica que tuvo la cadena del arroz para tener un mayor desarrollo en Entre Ríos. La cadena de arroz en Entre Ríos se impulsó fuertemente por una semilla específica o una serie de investigaciones que se hicieron hacia fines de los 90, principios de los 2000, desde o en conjunto con la Fundación Pro Arroz y el gobierno de Entre Ríos, financiando que parte de un impuesto específico que se aplicaba al arroz
tenía un fondo destinado para la investigación en torno a la semilla de la soja, del arroz, perdón, y se hizo un arroz con una calidad determinada muy buena, con rendimientos muy buenos, y generó casi la cadena de valor del arroz encuentra un desarrollo muy interesante en la provincia, que de hecho es este boom que se ve acá, ¿no? Este pico que se ve acá en la producción de arroz. Que después el mercado internacional generó una caída y no se ha podido recuperar del todo el nivel de producción de arroz como se había visto hasta ese momento. Pero este crecimiento de la producción de arroz entre el 95 y 2000 se encuentra muy fuertemente vinculado por un proceso de desarrollo de tecnología interno de Entre Ríos, impulsado desde Entre Ríos, a partir de los actores locales que pudieron generar una mejor semilla para la implantación de arroz. En cambio, la lógica de la soja es muy distinto, porque la soja aprovecha un contexto internacional que es la soja transgénica y lo que es el paquete tecnológico de la siembra directa, el glifosato y la soja transgénica, que ninguna de toda esa tecnología se desarrolla localmente. No es que Argentina o Entre Ríos dijo, me quiero desarrollar en soja, entonces investigo una soja transgénica, una buena nueva forma de sembrar la soja, ciertos químicos que permiten mayor rendimiento, sino que eso eran investigaciones geológicas más bien globales, impulsadas por compañías internacionales, multinacionales, como es Monsanto principalmente, pero hay otras más, que tuvieron una muy buena llegada a lo que es el territorio entrerriano y argentino en general, no solo por su suelo, sino también por las capacidades que tenían los productores agropecuarios en cuanto a la incorporación de tecnología y la producción primaria, ¿no? Y el caso emblema que era contrario a la lógica del capital, es decir, que también venía con esta idea de, bueno, ¿qué están estudiando o qué están dejando de estudiar los capitales internacionales y que han dejado de lado porque no se adapta al suelo o no es la tecnología habitual que se usa acá? Era la retracción del girasol como producción argentina. Fíjense que el girasol ha caído fuertemente su producción en los últimos 30 años, que está vinculado en parte por el paquete tecnológico no adaptado para la situación local y pérdida de rentabilidad relativa comparado con otros cultivos como la soja, ¿sí? Entonces, eso permite también volver a incorporar una mirada que es la importancia de la investigación local pensando en los desarrollos locales frente a lógicas que se pueden aprovechar, es decir, ventanas de oportunidad, el mundo me brinda una semilla nueva, o el mundo me quita una semilla, me quita oportunidades respecto de cuando retira tecnología o me vuelve menos interesante en términos internacionales un producto como el girasol. Y por último, en esto de repasar las principales cadenas, no quería dejar de resaltar, en primer lugar, la idea de la cadena metalmecánica. Que si bien cuando hablamos de cadena metalmecánica nos referimos a una cadena muy distribuida territorialmente, es decir, que cuenta, fíjense, con empleo distribuido en todo el ámbito de la provincia, si bien está concentrado en las principales localidades, casi con un mapa poblacional, muchas localidades del interior de la provincia también presentan manchas de calor importantes porque es una cadena que está distribuida en todo el territorio y pequeñas localidades también concentran empleo industrializado. Entonces, en primer lugar, esa idea de la territorialización. La metalmecánica es una cadena que está muy territorializada y no es algo que se concentra fuertemente tan fácilmente. Ahora, es un sector muy heterogéneo. Es difícil hablar de una cadena metalmecánica porque en realidad lo que estamos hablando es de muchas actividades que en alguna medida tienen que ver con el metal. Estamos metiendo desde la gran industria procesadora de metal básico, la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques, como está muy difundido en muchas localidades de Entre Ríos, y nos ponemos a contar la cantidad de empresas productoras de remolques que hay en Entre Ríos, van a ver que son un montón. Desde ahí hasta la fábrica de aberturas, la pequeña carpintería metalmecánica, la fábrica de tinglados, que son de una baja tecnificación y un bajo valor agregado en comparación con las otras actividades que estábamos mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, ahí entra en tensión esta idea de, bueno, hay una territorialización de esta actividad industrial, esta actividad productiva a lo largo de todas las localidades y aglomerados de la provincia. Hay capacidades, entonces, estamos diciendo, hay habilidades en Entre Ríos. Ahí mencionan Grossen Ramírez, podemos mencionar Bartoli también ahí por esa zona.
y si nos vamos ya para la costa del Uruguay, tenemos Herman, Lambert, seguro que a otros se va a ocurrir otros ejemplos, pero tenemos unas cuantas fábricas de carrocería metalmecánicas en la provincia. Ahora, lo importante que mencionamos acá es que no solamente están esas empresas grandes, sino que hay muchas pequeñas localidades y que lo que manifiestan esas actividades son capacidades de las personas que están para producir, ¿no? Para producir lo que distintas actividades vinculadas con la actividad metalmecánica. Y por otro lado, la actividad láctea, que también las mencionábamos nosotros por acá en esta zona, con algunos establecimientos de industrialización lácteo, fíjense toda esta cadena láctea acá, la otra empresa, que de lo que habla es también una presencia territorial, muy vinculado con la actividad primaria de los tambos que están en toda esa zona en Entre Ríos, pero es una cadena que está subdesarrollada en alguna medida, porque son pequeños establecimientos, sobre todo establecimientos antiguos, con baja tecnificación, no todos, ojo, obviamente, y claro, siempre ejemplos muy particulares, porque tenemos desde fábrica de leche en polvo, tenemos desde productos industrializados con mucho valor, hasta los pequeños tambos quesería que están al borde de la informalidad y que lo hacen como una estrategia de subsistencia por la necesidad de sacar, vender o producir o conservar la leche que se produce en el tambo, que cuando uno lo compara con las cadenas lácteas de la zona, de otras provincias, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, encuentra que la cadena láctea de Entre Ríos tiene menos productividad, tanto en la parte primaria como en la parte secundaria, y que hay menos tecnología distribuida y otras prácticas que no están del todo difundidas, entonces hay una necesidad ahí de consolidación de un proceso de tecnificación y de mayor productividad del sector agropecuario, que está muy vinculado con muchas de las cosas que usted está mencionando ahí, porque después está la mirada de, bueno, me encanta, pero ¿qué hago para impulsar todos esos sectores, ¿no? Financiamiento, hago acompañamiento, pongo a gente que sepa, a que los asesore, ¿no? Es algo muy complejo para pensarlo en este momento. Y por último, la actividad citrícola, de también gran importancia en la provincia, principalmente concentrada en esa zona muy chiquita de Entre Ríos, donde se concentra el procesamiento citrícola. ¿Qué quiere decir el empleo citrícola? El cual cuenta con actividad primaria, es decir, la actividad de las quintas citrícolas, pero también vinculada con el empaque y el procesamiento de jugos como la principal fuente de agregado de valor de la actividad citrícola, ¿sí? Y con eso tenemos una buena caracterización ya de qué implican las principales actividades productivas de Entre Ríos. A modo muy esquemático, como para pensar cuáles son sus lógicas, dónde están radicados y en qué clave las podemos leer a la provincia. Las claves citrícolas, sobre todo, además viene acompañado por una alta inserción internacional, tiene mucha exportación el sector citrícola, está más vinculado con el cítrico dulce, con la naranja, con la mandarina, menos con el limón, como es la parte tucumana, que ahí sí tiene más presencia el limón, y que ahí con el pomelo también, y con el arándano recientemente, y que está vinculado con las posibilidades de exportación, con las particularidades que implica la exportación citrícola, que no es nada sencillo. Ahora, en esa lógica productiva, es decir, bueno, ¿qué cadenas hay? ¿Cuáles son qué se produce en cada una de las zonas? Lo que se aparece también como un emergente es qué actores están en todas estas zonas, qué actores institucionales están en cada una de estas zonas, sobre todo pensando en actores científico-técnicos o instituciones que sean de relevancia y de interés para pensar estas actividades. Y ahí es donde en primer lugar aparecen, por ejemplo, las universidades. Entre Ríos cuenta con la presencia de 6 universidades distintas, 3 públicas, 3 privadas, UNER, UADR, UTN como públicas, y como privadas la UCA, la UCU y la UAP, que cada una tiene perfiles distintos en cuanto a las carreras que desarrolla. La UNER distribuido en 6 ciudades distribuidos en 9 facultades, vinculadas con un montón de actividades
productiva o profesionales, ¿no? Entonces tenemos la Facultad de Ingeniería, la de Agronomía, la de Bromatología, la de Alimentos, la de Salud, que cada una tienen vínculos, distintos tipos de vínculos con el territorio, ¿sí? De lo mismo, la extensión territorial, como preguntaba Jonathan, que tiene agro, que la que tiene económica, por ejemplo, ¿no? De económicas tenemos otro tipo de inserción. La UADER cuenta con 5 facultades, 4 facultades y sus escuelas e institutos de nivel medio, la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, de Ciencia de la Gestión, de Ciencia de Vida y la Salud, de Ciencia de Tecnología, y tiene una distribución territorial mucho más, ¿cómo sería? Más porosa que la UNER, me parece. La UNER estábamos como más concentrados en nuestras facultades. La UADER tiene sedes, pequeñas sedes o pequeños, no sucursales, estaba por decirle la palabra, disculpa, como, no me sale bien la palabra, dependencias de las facultades que están, por ejemplo, una facultad está en una localidad, pero tiene dependencias en muchas otras localidades, ¿no? Entonces tiene otra forma de llegar al territorio distinta a la de la UNER, que es interesante y que la ha llevado a que tenga carreras cortas, orientadas o vinculadas con algunas actividades productivas en forma inmediata. También están las carreras de la UTN, muy vinculadas con las ingenierías, obviamente, y ahí tenemos, fíjense, actividades ingenieriles que no del todo tienen que ver con la actividad precisa que se hace en el lugar, pero sí tienen que ver mucho con la actividad transversal de la ingeniería y sí tienen un fuerte vínculo de extensionista industrial para acompañar los procesos productivos. Y por último, bueno, las privadas que mencionábamos, la UCU, la UCA y la UAP, acá yo las territorializo así, pero bueno, la UCU tiene una distribución un poquito más compleja, pero como para tener una referencia de dónde están los actores universitarios en el territorio entrerriano. Y en el ámbito científico también aparecen de relevancia lo que es el CONICET, que en Entre Ríos se cuenta con 4 institutos de CONICET, el Centro de Diamante, que está vinculado con UADER y con la provincia, y los 3 institutos de doble dependencia que tiene CONICET UNER. El IBB, el Instituto de Investigaciones de Bioingeniería y Bioinformática, el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, el ICTAER, en Gualeguaychú, y el INES, el Instituto de Estudios Sociales, en Paraná. Entonces, estos institutos, fíjense, ya nos posicionan un poco, bueno, qué tipo de investigaciones hacen en cada una de esas regiones. Entonces, fíjense, el IBB y el ICTAER ya con perfiles netamente productivos. Y como otras instituciones científicas técnicas aparecen el INTI, con 3 grandes estaciones experimentales, en Oro Verde, en Concordia, en Concepción del Uruguay, y con 19 agencias de extensión rural distribuidas a lo largo de toda la provincia, de gran importancia. El INTA, para los que no conozcan, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que son un instituto nacional que desde la década del 50 vienen trabajando en torno a la tecnificación de los sectores agropecuarios, los pequeños productores, la transferencia de tecnología para la producción agrícola y ganadera y todo lo que es la actividad primaria, que viene un poco con la misma lógica que INTI, pero INTI pensado para el sector industrial. INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que se encuentra acá en Entre Ríos en 2 grandes localidades, Paraná y Concepción del Uruguay, que también trabajan en la asistencia regional a las industrias de la región, ¿no? Entonces, esto nos brinda un panorama de, bueno, cuáles son los actores científico-tecnológicos. Por otro lado, acá hay un pequeño mapa, probablemente incompleto porque es algo de nunca acabar, los establecimientos de parques y áreas y zonas industriales de la provincia. Probablemente alguien me diga, mi localidad tiene y no figura en ese mapa. Debo decir que sí. Probablemente alguien me diga, estás mapeando algo que está en mi localidad, pero eso no existe más, está vacío. Probablemente sea así también. Pero es un mapa que a modo tentativo nos invita a presentar los principales parques y áreas industriales de cada localidad, y además que también presenta el peso que tiene en los términos de la relación empleo del parque industrial y población para pensar, bueno, cuáles son los más importantes en términos relativos. Y acá aparecen, fíjense, Federación, Urdinarrain, Crespo, Gualeguaychú, Viale, Ramírez, Galarza, y seguí, cortemos ahí,
como los parques que más peso tienen respecto de su población, en los términos que el empleo que está radicado en el parque industrial representa más del 1% de su población. El 1% lo digo yo, o sea, no el número es un indicador, un relevamiento que hizo la Unión Industrial de Entre Ríos. Lo que digo es corto en el 1% solo por cortar ahí, porque fíjense que es bastante continuo, sobre todo desde acá para abajo bastante continuo. Podríamos trazar el corte acá si quieren en Viale, y vemos que el parque industrial, desde acá son parques industriales que tienen más gravitación. No son los más grandes, claramente, los más grandes son los de Paraná y los de Concordia, que representan muchos empleos industriales en términos absolutos, pero cuando uno lo compara con la localidad donde están territorializados, es menos el empleo vinculado con su población del que representa. ¿Sí? Entonces, esto nos invita a pensar en una de las herramientas de desarrollo local que mayor peso tiene. Y por último, ¿cuáles son las principales entidades de desarrollo productivo que hay en la región que nos brinda a nosotros una mirada de con qué entidades se podría vincular un proceso de desarrollo? Fíjense que en términos agropecuarios o en términos empresariales, ¿qué tenemos? Bolsa de cereales, bolsa de comercio, consejo empresario, Cámara de Comercio Exterior, Cámara de Productores Porcinos, Federación Agraria, Unión Industrial, Cámara de la Construcción, ADIMER, Industriales Metalúrgicos, la Cámara de Industriales Lácteos, Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú, la Federación de Cooperativas, el Polo Tecnológico, Fundación Pro Arroz, Cámara de Exportadores de Citrus, Asociación de Promoción de Economía Regional de La Paz, Cámara de Industria del Software, la Mesa Económica del Conocimiento de Gualeguaychú, la Asociación de Citricultores de Concordia, el Instituto Maderero Federal de Entre Ríos, el Inferno, no sé si las siglas eran eso, pero era el instituto vinculado con la actividad forestal industrial de Entre Ríos, el EMPATUR vinculado con el turismo, como entidades, de nuevo, como una enumeración incompleta de asociaciones y entidades privadas que están asociadas con la actividad productiva y que muchas de ellas están vinculadas o comprometidas con el desarrollo local de la provincia o de alguna región en particular o de alguna actividad o de alguna cadena en particular, que también se presentan como actores interesantes a la hora de pensar qué actores empiezan a tener juego para pensar el desarrollo socioeconómico de la región. Y estos son algunos de proyectos ¿cómo decirlo?, de innovación o de desarrollo local que desarrollaron estas entidades, como es, por ejemplo, Leuviar hace un tiempo presentó un proyecto para trabajar temas medioambientales, de igualdad de género, de la cadena de valor láctea. El Consejo Empresario estaba trabajando en la plataforma del comercio exterior Entre Ríos, la Corporación para el Desarrollo de Gualeguaychú sobre la cadena forestal industrial, el COMPICU, que era la Cámara de Software de Concepción del Uruguay, la Comisión del Parque Industrial, perdón, el Parque Industrial de Concepción del Uruguay, estaba haciendo un estudio sobre el proceso de diseño y gestión de las pymes. La Agencia para el Desarrollo Local de Villaguay presentó un proyecto para su fortalecimiento institucional. ADIMER, la Bolsa SER, ProArroz, Polo Tecnológico, Agencia de Desarrollo Locales, etc. Fíjense, todos tienen una participación activa en cuanto a su compromiso con el desarrollo local, ¿no? Entonces es interesante pensar eso a la hora de analizar la industrialización y el rol de los actores y qué perfil pueden llegar a tener y cómo se lo podemos llegar a vincular con proyectos o políticas de desarrollo local que podemos pensar en cada una de las localidades. Acá faltan un montón de actores y de tipificación de actores, como son las escuelas agrotécnicas, las escuelas técnicas, como son los propios gobiernos locales, que no están mencionados directamente acá, pero son uno de los actores fundamentales, o los actores más automatizados, que son las empresas, los emprendedores, los sindicatos, los trabajadores, que también son los actores propios de la vida cotidiana del proceso productivo y del desarrollo, ¿sí? Pero esto nos permite a nosotros tener un mapeo incompleto, parcial, a priori de Entre Ríos, pero que nos permite tener un primer acercamiento sobre el cual después indagar un poquito más en precisión, ¿sí? Ahora, lo que nos queda por ver
es una mirada de políticas de desarrollo local para la provincia de Entre Ríos. Acá vamos a tener también un mapeo bastante interesante. Ya llevamos casi 45 minutos más o menos. No sé si tiene alguna duda, consulta rápida. Veo que hay mucho intercambio en el chat, no lo pude seguir lamentablemente, pero traté de tomar algún comentario suelto. Veo que pone muchos ejemplos de las industrias que voy mencionando y las cadenas que estoy mencionando. Es muy interesante que ya lo vayan teniendo presente. Y creo que también es un buen contexto para pensarlo en los términos de la actividad que habíamos dejado para el jueves pasado y para el jueves que viene, este jueves de ahora, ¿no? Así que, bueno, esa es una primera mirada que nos había quedado a medio de desarrollar la clase anterior. Y el último tema que me queda a mí por desarrollar es las políticas de desarrollo local específicamente. ¿A qué se refiere? Es pensar un poco cuáles son esas estrategias para impulsar el desarrollo en las localidades de Entre Ríos. ¿A qué hace referencia? Bueno, ¿qué herramientas tiene un gobierno local, un municipio, una junta de gobierno, una localidad, para pensar cómo puedo sumar mayor empleo, mayor agregado de valor, mayor cantidad de empresas, mayor actividad económica en general y por lo tanto mayor distribución de la renta en mi localidad, o mayor apropiación de la renta, territorialización de la renta, perdón, en mi localidad o en mi región. Y vamos a ver que hay distintas lógicas que podemos pensar alrededor de eso. La primera mirada es la idea de, bueno, qué complejos productivos y qué distritos industriales podemos tener nosotros presentes, ¿sí? Es decir, yo estoy parado en una región, en una zona, en una localidad, y lo primero que hago es mirar mi mapa, mi registro de empresa, mi mapa productivo, y digo, bueno, ¿qué cadenas están acá? ¿Qué producen? ¿Y qué producen? ¿No? ¿Y hasta dónde lo hacen? ¿Cómo venden el producto? ¿Lo venden con valor o con un bajo agregado de valor? Lo venden, lo sacan, lo venden, lo sacan, lo utilizan y lo venden. ¿Cuántos son? ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cuánta gente emplea? ¿Sí? La otra es decir, bueno, las empresas que están radicadas acá, o los emprendimientos, o las industrias, llamémosle como quieran, ¿no? ¿Tienen vínculo entre ellas? ¿Son grandes? ¿Tienen alguna ventaja? ¿Tienen conocimiento o acceso al conocimiento? Por ejemplo, hay un instituto que les ayuda técnicamente, que investiga y que conoce la tecnología y les transfiere tecnología. ¿Tiene influencia en los mercados donde trabaja? ¿Qué tipo de relación hay entre las empresas? ¿Hay una relación vertical? Es decir, ¿hay una que comanda a todas las otras? ¿Sí? Y acá hay muchas otras empresas que se mueven alrededor de esta, como esto que decíamos, la integración vertical de los frigoríficos avícolas. O hay más bien una lógica horizontal, como es la lógica metalmecánica, en donde tenemos varias que hacen cosas parecidas, pero que coordinan entre ellas, cooperan entre ellas, pero que ninguna pone, ninguna le da órdenes o le impone condiciones a la otra. ¿Sí? Y ahí aparece lo otro, que son, ¿qué instituciones están radicadas en mi región? ¿Sí? ¿Qué instituciones económicas? Instituciones formales, es decir, asociaciones civiles o universidades o agencias, así como valores, instituciones también económicas también se les llama a los valores, a los hábitos, por ejemplo, el valor de la cooperación, de la confianza, es también una institución económica. Y por otro, ¿cuál es el contexto macroeconómico y político en el cual se está desarrollando esto? Porque claramente influye. Hoy es muy difícil pensar, justo nos toca dar esta clase a 4 días de las elecciones más fieras que yo tengo recuerdo, pero ahí hay es necesario pensar el contexto macroeconómico y político para pensar la agencia de desarrollo. Claramente, el desarrollo local que yo puedo llegar a pensar, si a mí me plantearían que, hacer una propuesta de desarrollo, una agenda de desarrollo, yo no la haría previo a las elecciones, por lo menos, esperaría que se definan un par de patos ahí, como para tener una idea de cómo se van a acomodar algunas líneas a nivel nacional, ¿no? Entonces, en esa lógica de esas líneas, ahí hay otra, la red 127.12 también es un caso muy interesante, como una
una institución económica que promueve el desarrollo, sobre todo a nivel de, bueno, entre la ruta 127 y la 12, como dice su nombre, con cooperación internacional, también es una lógica muy interesante la de la red. Bien. Entonces, acá lo que traigo a colación es un mapita muy interesante que está, un esquema muy interesante que está en la bibliografía, que es la lógica de las regiones, ¿no? Bueno, lo que plantea acá es qué demandas deben presentar las regiones, cuáles podrían ser los objetivos que podría tener una región. Fíjense que son algo bastante intuitivo, es decir, uno le dice, sí, claro, es eso, pero que cuando uno ve todos esos, empieza a entender un poco, bueno, por dónde se puede ir a la idea de desarrollar una política, ¿no? Porque puede ser mejorar la calidad de la localización, mejorar salarios, mejorar empleos, ganar externalidades positivas, mejorar infraestructura, converger regiones, es decir, que las regiones subdesarrolladas y más desarrolladas estén parecidas, mejorar la estructura económica, parecido a lo de las regiones, facilitar el desarrollo de regiones atrasadas, promover sectores que sean considerados estratégicos, disminuir costos, gestionar estratégicamente el cambio, crear economías de escala, movilizar recursos endógenos, es decir, de recursos que ya están y que es necesario ponerlos a andar, amortiguar el impacto social y ecológico, facilitar la participación política, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí nos aparece un primer mapa de, bueno, ¿qué promueve una política de promoción local? ¿Sí? ¿O qué objetivos se podría poner o qué metas se podría poner? Y acá aparecen algunos esquemas que son, ¿qué tengo que tener en cuenta para pensar el desarrollo local? ¿Qué es? ¿Qué perfil de desarrollo tengo? ¿Qué tipo de municipio tengo? ¿Cuáles son los circuitos económicos que están presentes en mi región? ¿Cuál es el modelo de gestión local? ¿Qué políticas sociales se desarrolla? ¿Con qué actores cuento? ¿Qué políticas se están llevando a cabo? Y esto nos permite a nosotros tener presente determinantes estructurales para pensar una lógica de desarrollo local. ¿Qué quiere decir eso? Circuito económico me define qué actividades hay. El perfil también, el perfil es decir, bueno, es una localidad muy inserta internacionalmente que hace una pequeña localidad. Chicos, ¿me esperan un segundo? Sí, sí. Sí, sí, lo tenemos, profe. Ahí estamos. Bien. Entonces, estábamos. Bueno, ¿cuáles son los determinantes para pensar el desarrollo local de una localidad? ¿Sí? Entonces, con esto podemos hacer dos puntos y pensar, che, si estoy pensando el desarrollo local de mi localidad, ¿qué puedo decir de mi municipio? De mi región, digo, ¿qué perfil tiene? ¿Qué municipio tengo? ¿Uno grande, uno chico? ¿Tiene recursos, no tiene recursos? ¿Tiene vínculos con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, con otros gobiernos locales? ¿Cuáles son las actividades económicas que están? ¿Qué tipo de gestión se lleva a cabo? ¿Qué lógica social tiene? ¿No? Entonces, esto me permite a mí hacer una buena caracterización y ahí entonces, cuando pienso específicamente las capacidades territoriales que tiene la localidad, empiezan a aparecer capacidades territoriales de un montón de características. Es decir, cómo caracterizo a la sociedad, los recursos naturales,
la dinámica técnica, los circuitos económicos, las instituciones, la cultura, y todo esto me empieza a formar un determinante y para poder ver la fortaleza y debilidades que me presenta la región, pensando el desarrollo local. Y ahí emergen 3 grandes dimensiones que agrupan todas esas capacidades. Las capacidades económicas, las socioculturales y las políticas administrativas, que un poco son las que vienen a colación también. Entonces, ahí puedo entender lo que decíamos anteriormente, de decir, bueno, ¿cuáles son la lógica de la productividad? ¿Cuáles son la lógica del capital que está en mi localidad? ¿Qué características sociales y culturales están basadas en mi localidad? Y cómo es la política o la dinámica de la gestión local en mi localidad, ¿no? Y ahí entonces puedo entrelazar las 3 entre la economía, la sociedad y la política como un triángulo para pensar el desarrollo local. ¿Sí? Ahora, cuando voy ya específicamente a los gobiernos locales, acá pongo municipios, pero podría ser tranquilamente gobiernos locales, ahí también puedo empezar a hacer este checklist de, bueno, ¿cómo lo puedo caracterizar para pensar el gobierno local? ¿Qué son? Bueno, ¿qué tipo de gobierno estamos pensando? ¿Qué tipo de base territorial tiene? ¿Sí? Es decir, ¿son, ¿cómo es que se llama? ¿Son partidos o son departamentos? ¿Son municipios? ¿Son juntas de gobierno? ¿No? Hay ciertas competencias. ¿Qué recursos tiene? Todo esto lo van a ver un poquito mejor con Fernando, que le va a ver todos estos determinantes claros de los limitantes institucionales y la estructura para dentro de los gobiernos locales. ¿Qué tamaño tienen? ¿A dónde llegan? Porque hay muchos gobiernos, fíjense que hay una gran cantidad de gobiernos locales que concentran poca población. Es decir, hay mucha localidad para poca población y mucha población para pocas localidades, con esta idea de una distribución asimétrica de la población. Y por último, los perfiles productivos de estos gobiernos locales, que es lo que veníamos mencionando anteriormente. Y así como hablamos de los municipios, también podemos caracterizar a los actores. Es decir, ¿cómo podemos caracterizar a los actores sociales, al Estado, y quién es el que tiene dinámica para tomar toma de decisiones o para perturbar o para incidir en la toma de decisiones? Es decir, quién lleva el agua para un lado o para el otro dentro de la toma de decisiones de los gobiernos locales, ¿sí? Es decir, puede haber que en algunos lados el gobierno local es el que tiene mayor peso, en otro puede ser una empresa, en otro puede ser una agencia, en otro puede ser que sea el gobierno local, pero con el veto del gobierno provincial o nacional, es decir, por su capacidad de incidir en gobiernos de mayor escala, ¿no? Entonces, ahí también nos permite a nosotros hacer un mapa de la lógica de una política en los términos del ámbito de posibilidades de la lógica de política dentro del gobierno local, ¿sí? Y ahí es necesario entonces salir con esta idea de la determinación de lo local. Si lo local como una subdependencia de lo provincial, que a la vez una subdependencia de lo nacional, que a la vez una subdependencia de lo global, o esta idea del determinismo de lo local, lo llaman algunos autores, ¿no? Pensando en la necesidad de romper con esa dependencia nacional y poder generar herramientas específicas para la gestión local y para el desarrollo local, según las demandas del territorio y toda la caracterización que hicimos anteriormente. Y eso viene de la mano con la lógica de la competitividad sistémica. ¿Qué es la competitividad sistémica? La competitividad sistémica es una teoría de la competitividad muy en auge en los 90, que después quedó un poco, no deja de lado, pero que perdió peso en los ámbitos de análisis, que diferenciaba la determinación de la competitividad de un establecimiento económico productivo desde 4 niveles de análisis: el metaeconómico, el mesoeconómico, el macroeconómico y el microeconómico. El microeconómico hace referencia a las decisiones puertas adentro de una empresa, es decir, si incorporo o no una fábrica, una máquina, si capacito a mis empleados o no los capacito, qué logística tengo dentro de mi planta, qué estrategia tengo, cómo es mi forma de producir. Todas esas decisiones que determinan mi productividad, pero que son decisiones que están adentro de la fábrica, puertas adentro.
La dimensión macroeconómica también son decisiones que las podemos entender bastante intuitivamente porque probablemente si ustedes, los que están hoy no escuchándome a mí, pero están viendo una página de información económica, ámbito financiero, cronista comercial, Infobae, Infoprofesional o cualquier diario común y corriente, van a abrir y van a ver decisiones sobre el tipo de cambio, la tasa de interés, la política comercial, la política presupuestaria, que incide claramente en la competitividad de una empresa, ¿sí? La tasa de interés incide en su estrategia de financiamiento, el tipo de cambio incide en su estructura de costo y en su competitividad pura internacional. Las políticas comerciales internacionales también inciden en su capacidad de inserción exportadora. Entonces, hay determinantes macro que también son bastante intuitivos. Pero aparecen también estos otros dos determinantes. Los meso, como los intermedios entre el micro y el macro. Bien, bueno, les decía que estábamos analizando la competitividad de un nivel micro y macro, pero que aparecían otros factores, como el nivel meso y el nivel meta. El nivel meta económico se refiere a todos los factores que no tienen que ver con la economía en sí mismo, pero que vienen a determinar también la competitividad. Los valores, los factores socioculturales, la organización, las estrategias, que determinan en alguna medida la capacidad de generar competitividad dentro de un proceso productivo, pero que no son específicamente determinantes económicos. Y los meso vienen a ser los intermedios entre los macro y los micro, es decir, están puertas afuera, pero son muy cercanos a las actividades económicas. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la tecnología, la infraestructura, el financiamiento, las políticas de comercio cercanas. Es decir, las que uno mira por la ventana. Cuando uno va a contratar a una persona, la capacidad, el capital humano que tiene acumulado, ¿no? Entonces, esas son las que inciden fuertemente en las capacidades del desarrollo local, ¿sí? Los determinantes mesoeconómicos de la competitividad que me permiten acompañar o potenciar el resto de los elementos, como para contextualizar un poco esta idea de que lo local es un ultradeterminismo de lo que está para más arriba. Esto nos invita a pensar a lo local como un elemento más de un conjunto de otras instituciones que también inciden, ¿sí? Bien, y en esa lógica tenemos dos grandes patrones en Argentina. Una primera tendencia del desarrollo local que se pensó como el atractivismo económico, esta idea de que la localidad se va a desarrollar por aumentar su atractivo local, es decir, mejores impuestos, mejor infraestructura, que vengan capitales internacionales y entonces movilizar a los actores de la localidad. Que eso se materializó en los 90 a través de parques industriales, por ejemplo, a través de un suelo industrial, y en los 2000 cómo aumentar la capacidad emprendedora e innovadora de la región. Frente a una segunda tendencia, previo a esta tendencia, lo que estamos hablando es sobre todo de un Estado descentralizado que trata de fortalecer los gobiernos locales o los actores que venían a sustituir los gobiernos locales, como por ejemplo la Agencia de Desarrollo Económico, ¿sí? Como los organismos privados que buscaban desarrollar la economía de una localidad, pero que eran actores o asociaciones privadas, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estos emergentes de actores locales privados como actores que podían impulsar el desarrollo local. O organismos internacionales, organismos de cooperación mundial, que traían también iniciativas, financiamientos y estrategias para desarrollar localmente las capacidades, como lo es en alguna medida la red 127.2, ¿sí? Que está muy vinculado con organismos de cooperación internacional. Y estas dos grandes políticas, y otra de las grandes políticas es el incremento de la productividad local como estrategia de desarrollo local. ¿Por qué menciono esto? Porque fíjense que para una segunda instancia, post-2001, con un cambio macroeconómico, donde se consolida la competitividad macroeconómica, es decir, hay una mayor posibilidad de impulsar la actividad productiva,
a nivel macroeconómico, también hay una recentralización de las políticas productivas y de desarrollo, y entonces empiezan a tener todos una transversabilidad en un montón de instituciones, convocatorias, fomento productivo, etcétera, que hacen que haya líneas de desarrollo local más transversales y más horizontales, con una mayor peso del Estado Nacional. Como planes de manos a la obra, los consejos consultivos, etc. Ahí está. Y entre esos empieza a aparecer fuertemente, como una característica distintiva, la idea de las aglomeraciones y de los clústeres. Es decir, lo que después entendemos como los parques industriales, como la idea más materializada, la aglomeración y clúster viene a la idea de que en realidad un parque industrial no es solo aglomeración, sino que es encontrar en el espacio territorial vínculos de especialización que generan círculos virtuosos en la aglomeración. Es decir, Perdón, sí, ahí, acá en esto que vos estás explicando, ¿entrarían lo que son las incubadoras de empresa también? en esta aglomeración no precisamente, no es algo exclusivo, entran como un elemento más, pero no es algo exclusivo. El incubador de Ajá. empresa están asociados a los parques industriales, pero no son exclusivas de los procesos de aglomeración. Ah, El está. proceso de aglomeración lo que viene a decir es, si yo tengo muchas empresas juntas, ya sean porque hacen todo lo mismo o hay una cadena que se desarrolla bastante entera en este territorio, hay una especialización en el territorio y eso hace que haya una ventaja. Por ejemplo, si hay muchas empresas que producen muebles, probablemente haya muchas personas que saben producir muebles y por lo tanto sea muy fácil adquirir un empleado que sepa producir muebles. Entonces, hay un traslado de habilidades a través de la circulación de personas que trabajan en esas empresas. Otra es la tecnología. Si una de esas empresas incorpora una tecnología, va a ser difundida muy rápidamente porque probablemente haya mucha cercanía, así como los proveedores especializados, los servicios especializados, estén muy aglomerados en torno a eso. Algo, por ejemplo, podríamos pensar así en torno al sector avícola. Si yo en Entre Ríos tengo 20, no me acuerdo cuánto decíamos, 15, 20 frigoríficos avícolas, hay una universidad que crea una carrera orientada a la producción avícola y que crea un proyecto que está orientado a formar productores avícolas y entonces empieza a entrar en la currícula y en las agendas locales y empieza a haber una circulación de conocimiento, una voluntad comunitaria en torno a esa actividad, ¿no? Hay una identificación, ¿sí? Y entonces Acá, ¿Cómo? perdón, acá Sí. en Maciá, por ejemplo, que nosotros somos Capital Nacional de la Apicultura, Sí. hace un tiempo ya que, bueno, crearon la carrera de apicultura, formaron una cierta cantidad de técnicos apícolas, los cuales se fueron insertando en los diferentes ámbitos, o sea, de trabajo, ya sea porque tenían sus propios emprendimientos, otros están trabajando en el laboratorio de mieles y demás, pero claro, todo el mercado da vuelta sobre esa misma actividad. Claro, sí, esa es la lógica, es decir, tengo muchos productores que hay una demanda común. Y además no solo lleva a eso, sino que haya una representatividad institucional, en la cual haya una defensa mucho más corporativa de la competitividad. Entonces hay una preocupación más comunitaria y no solamente a nivel individual de la preocupación. Fíjense que cuando yo mencioné las instituciones, vuelvo un poquito para atrás, acá. Fíjense que yo voy de instituciones provinciales y empiezan a aparecer, por ejemplo, la Cámara de Exportadores, la Asociación de Citricultores de Concordia, ¿no? Entonces ya son, por decir un ejemplo muy sonso, ¿a qué me refiero? Que es la asociación de productores de una actividad económica de una localidad y que están en relación con la Asociación de Productores de Chajarí y de Federación, y a la Cámara de Exportadores y Citricultores se le van pasando la presidencia entre ellos. Entonces ¿no? hay una representatividad institucional mucho más fuerte. Y entonces ahí empieza a haber algo importante que es la lógica de clúster, de aglomeración y de vínculos entre todos ellos de la competitividad y del desarrollo local. ¿Qué promueve?
proveedores especializados, probablemente sí, no es lo mismo decir tener un productor avícola que tener 50 productores avícolas en mi zona, entonces yo ya tengo una escala para la cual puedo decir, bueno, brindo un servicio especializado para la producción avícola. Mercado de recursos específicos y altamente calificados, como esta idea del empleo industrial que les mencioné, del empleo específico que les mencionaba, y una amplia difusión de las externalidades tecnológicas. Si una empresa incorpora una tecnología, todas las otras rápidamente la van a detectar, lo van a ver y si es buena la van a incorporar también, ¿sí? Y hay una distribución del conocimiento y del acceso mucho más horizontal. Ahora, en la periferia, ¿cuáles terminan siendo las lógicas de la aglomeración productiva? Suelen tener menor capacidad de innovación, ¿sí? Entonces suelen estar más vinculadas con multinacionales que se radican, tienen que estar más orientadas a los recursos naturales, hay una mayor carencia en los procesos de apropiación empresarial de esos procesos colectivos, ¿sí? Por ahí donde hay cooperativas hay un mayor proceso colectivo, pero si no, las empresas suelen ser muy cerradas a la hora de vincularse en forma de aglomeración y vincularse con otros actores que estén cercanos y de compartir su información y de tener esa mirada abierta. Suelen tener más bien miradas de supervivencia, y que la alta volatilidad también hace que esos procesos que suelen ser de muy largo plazo y que requieren de un proceso madurativo complejo y largo, en los cuales establezca ciertas condiciones de competitividad, de desarrollo y de marco de actividades estable, vaya en forma inestable brindando oportunidades que tienen que ser aprovechadas en el muy corto plazo, porque no se sabe cuánto duran las ventanas de oportunidades en términos competitivos, ¿no? Entonces, esa volatilidad lo que hace es que predominen los escenarios de acumulación de corto plazo frente a los de largo plazo. ¿Y qué problemas enfrentan los municipios para fomentar políticas de desarrollo local? Que suelen estar vinculadas con falta de iniciativa, falta de gestión o de capacidad de gestión, es decir, no es lo más común del mundo o no es de las prioridades en un primer gobierno de una comuna, por ejemplo, tener una Secretaría de Producción o tener una Secretaría de Desarrollo Local, una Agencia de Desarrollo Local, sino que suelen tener de un orden posterior, ¿no? Entonces quedan, de alguna medida, pierden importancia en la estructura política de los gobiernos y las gestiones. La mayoría de los actores que están vinculados con la aglomeración suelen estar más bien atomizados y no estar vinculados entre ellos. Y una de las primeras políticas que se tiene que desarrollar es esta idea de crear la dinámica de colectivización de los individuos atomizados. La falta institucional de liderazgo, es decir, ausencia de una institución que sea líder, que cuando las hay se hacen notar, ¿sí? Cuando las hay son los ejemplos típicos de decir, acá están, pero también son la contracara de decir, identificamos, son estas, pero fíjense la cantidad de instituciones que están faltando. Y la necesidad de contar con el elemento de planificación territorial también como un elemento importante, ¿no? Bien. Y por último, ya cerrando, ¿qué estrategias aparecen como emergentes entonces para la hora de pensar en desarrollo local? La idea de mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero ¿cuáles son sus objetivos estratégicos? Desarrollar actividades económicas, que pueden ser comerciales, de servicios o industriales, promover el empleo, la capacitación laboral, crear nuevas actividades productivas, actividades de fomento productivo, localización y relocalización de industrias, ¿sí? Esto como objetivos estratégicos que son pensados en los términos de esos objetivos generales. ¿Cuál es más? Adecuar los contenidos curriculares de la formación técnica, promover la fortaleza de las capacidades asociativas, desarrollar el potencial turístico, promover sectores específicos, modernizar sectores específicos como el agrícola, o promover nuevas fuentes productivas, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que hablamos siempre es de fortalecer nuevas actividades económicas, mejorar la capacidad de las personas de la localidad, movilizar capitales, ya sea locales, endógenos o exógenos,
fortalecer actividades o capacidades que están en la localidad, desarrollar los atractivos territoriales. Cuando digo atractivos territoriales pueden ser turísticos o agrícolas o agropecuarios, digo. Entonces, fortalecer la capacidad de explotar los recursos territoriales con los que cuenta la localidad. Y esto se fortalece en cuanto a grandes directrices. Mejorar las condiciones generales que hacen atractiva la instalación de empresas, mejorar el desarrollo empresarial, mejorar el desarrollo laboral y mejorar las instituciones. Entonces, fíjense, termina desagregándose en condiciones generales, empresas, trabajo, instituciones, como grandes ejes articuladores por los cuales podemos ir pensando la idea de desarrollo local, ¿sí? Así que bueno, esa era un poco la mirada que quería compartirles sobre Entre Ríos y un repaso sobre lecturas del desarrollo local, como la lógica de qué es pensar una política de desarrollo local, cuáles son las miradas respecto del vínculo desarrollo local, gobierno local, y estrategias, herramientas, estrategias y, desarticulación o desagregación, mejor dicho, de qué entendemos por miradas de desarrollo local. ¿Sí? Me cansé, disculpe. Así que bueno, de mi parte, esos eran los comentarios, lo que le quería compartir, y quedo a disposición para preguntas, para consultas, para ejemplos que ustedes están comentando. Así que de mi parte, bienvenido. Buenísimo, muchas gracias, muy completo. Yo, como he venido haciendo habitualmente, elaboré una suerte de síntesis rápida de los intercambios, las preguntas y las consideraciones que fueron apareciendo en el chat, porque son muy interesantes y dan cuenta también de una suerte de ida y vuelta entre las distintas personas que están escuchando y que están participando. Sucedió, por ejemplo, en varios casos que hay varias personas de distintas localidades o que remiten a distintas localidades que ponen ejemplos, ¿no?, de algunos de los casos que fuiste mencionando, que fuiste presentando, ¿no? Angelina, hoy más temprana, planteaba lo que significó la guerra Ucrania-Rusia y cómo eso puso en crisis todo el sistema de precios internacional, sobre todo lo que tiene que ver con alimento y energía, y cómo eso modificó rápidamente, porque fue un elemento disruptivo, el escenario económico internacional. Después Francisco y también Angelina ponían ejemplos de algunas actividades productivas que se llevan adelante en diferentes regiones de la provincia de Entre Ríos. Francisco mencionaba el caso de San Salvador como productor de arroz, o el cultivo de lino que se hace en Lucas González, que la verdad yo desconocía, me sorprendió. Amira mencionaba, bueno, esto que decíamos, ¿no?, de lo que pasa con el mercado vinculado con la soja en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y después también aparecieron menciones vinculadas con la lechería. Por ejemplo, Alejandra dice: Cremigal en General Galarce cada vez es más grande y ya produce leche en polvo. A lo que Jorge le contestaba que la mayoría de los tambos chicos han desaparecido en Entre Ríos. Aquí en el Parque Industrial de Villaguay, hace un mes, cerró la última industria láctea por falta de rentabilidad. Los gastos de logística eran muy altos. Y después varios comentarios y varias menciones que tienen que ver con otros ejemplos de industrias que están radicadas hace ya varias décadas en distintos lugares. Tatiana, por ejemplo, mencionaba que la sorprendía la cantidad de actores institucionales vinculados con el desarrollo productivo en la provincia de Entre Ríos. Y Alejandra también hizo un aporte muy interesante que a mí me motiva para hacer una pregunta, ¿no? Dice: en Aranguren todavía no tenemos parque industrial. Es un gran sueño, ojalá y se pueda dar en algún momento. Entonces a mí me surge esta pregunta, que me parece que es una buena forma de entrarle al tema. La pregunta ¿es la existencia de un parque industrial la condición sine qua non para empujar o promover un proceso de desarrollo productivo industrial? Digo, si yo soy intendente o intendenta de cualquier localidad de Entre Ríos, ¿es
el parque industrial, digamos, la herramienta a la que debo apelar más rápidamente como una forma de inducir al desarrollo en ese mismo sentido? Te lo pregunto, Gabriel, y bueno, y abro la pregunta también para pensar un poco colectivamente. Bueno, gracias Maxi, muy interesante los comentarios de todos los compañeros y compañeras. Hay mucho para comentar ahí. Pero bueno, retomando tu pregunta, a ver, por ahí creo que es la política más esquematizada porque es como la más inmediata en términos de capacidades y esa mezcla entre infraestructura y capacidad local y necesidad de que lo desarrolle y que se materializa concretamente en un territorio, en un predio, o vas por la ruta, lo ves y ves las plantas, ¿no? Yo no creo que sea la principal, no sé si es la principal o no tengo un ranking de política de desarrollo local, pero una obligatoria, ¿no? Hay un montón de procesos de desarrollo local que no tienen que ver con un parque, por ejemplo, el proceso de desarrollo local que no tiene que ver con la industria directamente, no le implicaría que tengan que tener un parque industrial, ¿no? De hecho, le puede llegar a perjudicar o no, o a ordenar, como el caso de Colón, que ahora está probando un parque industrial, que Colón es una fuerte ciudad turística, pero quiere complementar su actividad turística con el sector industrial, que también es muy importante. Entonces está abriendo un parque industrial sobre la Ruta 14, lejos de sus atractivos turísticos. Así que muy interesante, digo, puede complementarse o puede no estar tranquilamente en un proceso de desarrollo local. Sí creo que es una de las principales políticas en los términos de que es muy fácil coordinar esfuerzo atrás de la idea del parque industrial y brinda también no solamente, más que la promoción de inversiones, brinda un fuerte ordenamiento para dentro de la actividad, dentro de la localidad, ¿no? Y los casos de los procesos de parques industriales que hay en Entre Ríos, que hay un montón, debe haber más como 25 parques o áreas industriales, cada una tiene una función distinta y una trayectoria distinta, ¿no? Algunas han surgido a partir de una planta que ya estaba y hicieron todos predios alrededores para poder llevar servicios, y otros se crean parques industriales y están vacíos durante muchos años. Sí son interesantes para decir, bueno, mis industrias van a estar acá y me las permite ordenar. Yo no creo que sí que sea una lógica mediante la cual yo pongo un parque industrial va a implicar que se vengan industrias sí o sí. Pero sí me brinda un proceso de ordenamiento muy interesante y sí lo que se ha dado en los últimos años con el cambio de la ley de parque industrial a nivel provincial, me parece a mí, se la piensa cada vez más como una herramienta de desarrollo local y no tanto como una herramienta de ordenamiento territorial, que era lo que era en la década de los 80 los parques industriales, era un ordenamiento territorial. Ahora empieza a ser más una herramienta de política de desarrollo local y no de ordenarme territorialmente, porque incorpora herramientas de promoción. O incorpora, por ejemplo, a nivel nacional está el RENPI, el Registro Nacional de Parques Industriales, que ofrece financiamiento a industrias que están radicadas. Las leyes de promoción industrial suelen dar más años de promoción o mayores beneficios si la empresa está radicada en un parque industrial, ¿no? Entonces empiezan a ver un diferencial con esta mirada de decir, si estás en un parque industrial, probablemente hagas un diferencial. Pero termina siendo una buena herramienta, y una herramienta mediante la cual hay mucho consenso en los términos de su impulso. Yo creo que también con eso, en ese consenso, no hay que ser ingenuo y no hay que pensar ni que es una solución por sí misma, ni que hay que hacer parques industriales porque sí, porque después hay una competencia por recursos a un nivel de dinámica muy cercana. ¿Qué quiero decir? Si hay una localidad a 10 kilómetros de distancia en una y otra, y que las dos tengan grandes parques industriales, que implique duplicar el esfuerzo en infraestructura, por ahí es mejor tener parques industriales específicos, ¿cómo sería esto? Ahí no sale. Que tengan determinadas actividades específicas y no que sean parques industriales de voleo, que las dos requieran alta infraestructura en tensión eléctrica, alta infraestructura en gas, alta tecnología en procesamiento de efluentes, y que vos digas, bueno, podríamos haber hecho un mejor parque industrial en una única localidad o en un punto en común entre varias localidades, un buen parque industrial, y no tener 4 parques industriales pequeños, vacíos, y que los 4 me requieran llevar todos los servicios industriales que requieren, ¿no? Entonces, por ahí creo que es necesaria también esa planificación en los términos de radicación y parques industriales. No me falló el
el olfato cuando planteé la pregunta, porque efectivamente generó un conjunto de respuestas y reacciones en el chat que después las vas a poder ver en términos de expresiones a favor de un parque industrial en tal o cual localidad o en tal o cual Sí, sentido. sí. Y me parece que es muy interesante este tema como para seguir discutiéndolo y seguir trabajándolo por dos motivos. Primero, por la asociación rápida que habitualmente se hace, digamos, entre instalación de un parque industrial, digamos, funciona como una suerte de atracción para inversiones y por ende, digamos, debería acompañar con generación de nuevos puestos de trabajo en el mercado. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la lógica del ordenamiento territorial, que es uno de los déficits más importantes que tiene por lo menos la provincia de Entre Ríos. Si bien a nivel nacional, digamos, tampoco tenemos una ley nacional de ordenamiento o gestión del territorio, particularmente la provincia de Entre Ríos tiene un déficit importante, habida cuenta de que cada vez son más las localidades en distintos departamentos que padecen o sufren conflictos de diferente magnitud y con diferente nivel de presencia en la agenda de las políticas públicas o de las demandas de los ciudadanos que tienen que ver con localizaciones de empresas, industrias, emprendimientos que han quedado dentro de los ejidos urbanos, ¿no? Y eso, digamos, ha implicado una serie o implica una serie de impactos negativos en materia de salud, de calidad de vida y demás. Bueno, esa es otra parte de la misma discusión que estamos dando y de las mismas preguntas, ¿no? Bueno, cómo planteamos esquemas que permitan ordenar el territorio, garantizar calidad de vida, a la vez que hacemos un aprovechamiento eficiente de los recursos. La verdad que esta idea que vos decís de, bueno, tener como una cierta, no autocrítica, pero sí, como ser más creativos en algunas soluciones, me parece que en un espacio como este, donde trabajamos con tantas personas vinculadas con gobiernos locales y gobiernos comunales, lo tenemos que discutir, lo tenemos que problematizar y lo tenemos que plantear muy, muy fuertemente, porque yo comparto esto que vos decías de, bueno, a veces es preferible pensar un buen enclave industrial en un lugar estratégico que implicará un acuerdo, que implicará una negociación. Por supuesto, en toda negociación hay quienes quizás ganen un poco más y quienes ganen un poco menos, pero lo importante en este sentido es que sea un ganar para distintas partes o para distintas ciudades, me estoy imaginando. Gracias, Gabriel, por la respuesta. Te digo, mira, en el chat, bueno, Valeria, Fernando, Amira, que defiende muy fuerte su postura de que se necesita un parque industrial para Aranguren, María Julieta, Alejandra, Iris, con distintas, digamos, aseveraciones o distintas respuestas a lo que vos fuiste planteando o a lo que yo fui diciendo también. Y después hay algunas preguntas. Veo que hay una mano levantada, que es la de Nico, y Eugenio dice lo siguiente. Así que leo la pregunta de Eugenio y después le pasamos la palabra a Nico, que tiene la mano levantada. Eugenio, ¿los parques industriales pueden ofrecer condiciones para el desarrollo, por ejemplo, desde la organización de los recursos, ya sea energía o de ventajas francas en condiciones impositivas? Esa es la pregunta de Eugenio y ahora le doy la palabra a Nicolás y después a David, que también levantó la mano. Sí, buenas tardes. No, quería aportar esto que, primero felicitarlo a Gabriel, excelente la clase. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Quería aportar esto de que a veces lo que han ocurrido con muchas empresas que se han instalado, vos decías, previo al 2001, uno tiene el recuerdo de los 90, que fueron buscando localidades propicias en donde eran beneficiados con muchas exenciones impositivas para instalarse y tomaban mano de obra barata. Ponemos ejemplo, no sé, los aserraderos, algunos sectores de las frutas. Entonces, con una inversión mínima, muchas veces los pueblos aplaudían que venía una empresa nueva, pero con una mano de obra muy barata y con trabajos muy temporarios. Entonces, el único que crecía, o los únicos que crecían eran los sectores empresariales, no crecía la sociedad. Entonces, pensarnos desde una política de desarrollo local nueva, con todos estos conceptos, con todos estos análisis y estos números y mapas que voy a mostrar, me parece más que interesante para no volver a cometer esos errores. Por eso esto de decir, bueno,
tenemos un desarrollo en esta localidad. ¿Por qué lo tenemos en esa localidad y no en otro? ¿Porque esa gente fue buena o visionaria, o porque los empresarios sabían que ahí podían hacer de las suyas? Bien, bien, bien. ¿Había alguien más? No me acuerdo si había alguien más. David. Ah, está, dale. Así ya comento todo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería darle las gracias al profe Oscar, o Gabriel, y a vos también, Maxi. Mira, a mí me pasó de que la diplomatura me está encantando demasiado, y de hecho me involucré demasiado en mi municipio, donde pude sacar el tema de lo que es la creación del parque industrial, ¿no? Entonces empecé a investigar mucho en la página No Hay, pero me dirigí hoy a la que vendría a ser la municipalidad, donde quise preguntar para poder hacer un informe, ¿no?, de lo que pacta, los recursos que usa, qué actores están involucrados, tanto porque si sé que es a nivel municipal, creo que también hay actores a nivel nacional, ya hay 70 empresas, pero no mucho porque la página no me deja entrar. Entonces fui a averiguar hoy a la universidad, al municipio, me dijeron que puedo gestionar todo ese trámite donde puedo sacar resoluciones, ordenanzas, firmas, legalizaciones de actualizaciones del decreto que se aprobó, siempre y cuando la universidad me dé una autorización con nombre y apellido para poder trabajar en ese informe desde la universidad. Ahora se lo quería preguntar a ustedes si eso lo puedo solicitar yo directamente a través de un mail a la universidad. Tendríamos que ver bien el caso en cuestión y qué es lo que abarca e implicaría tu pedido, pero me parece razonable. De todas formas, te proponemos que nos lo puedas pedir en un correo electrónico, ¿no?, al mail del sistema, entonces así te podemos dar una respuesta acorde por esa misma vía. Pero a priori, escuchándote por lo que has venido diciendo hasta acá, entiendo que no debería ser tan difícil, ni complicado, por cierto. Gracias a ambos, que tengan buenas tardes. Bueno, retomo un poquito las otras preguntas. Nico mencionaba esto de parques industriales que en realidad devenían solo en desarrollos empresariales y en poco desarrollo locales. De eso sobran ejemplos, así como también sobran ejemplos de parques industriales que desarrollan localidades y también sobran ejemplos de localidades que se desarrollan sin parques industriales. Hay ejemplos históricos más viejos como el de San Luis, incluso muchos discuten todavía el de Tierra del Fuego, esos regímenes de promoción que estaban en torno a un parque industrial o a una localidad a través de grandes exenciones impositivas y que había estructuras que iban por que no seguían el espíritu de la propuesta y, por ejemplo, ponían un galpón vacío, se hacían de las promociones que le daba poner un galpón ahí y tenían empleo en otro lado, ¿no? Así como hay otras localidades también que lo que desarrollan son actividades de bajo salario y baja formalidad, que, vamos a decirlo así, yo creo que el sector forestal industrial le pasa eso. Uno ve que hay aglomerados industriales que se ven como que en los números, en la estadística, aparecen como grandes aglomerados industriales, pero que en realidad son un conjunto de aserraderos, de informalidad y de pequeños establecimientos relativamente precarios, de baja tecnología, que no son el ejemplo de aglomeración productiva, ¿no? Entonces, el de la idea de virtuosidad de aglomeración productiva, ¿no? Entonces, hay de todo alrededor de eso. Yo creo que no alcanza solamente con eso, no alcanza solamente con un parque industrial, es una herramienta más en un conjunto de otras. Por eso es importante pensar la idea de la mirada del desarrollo industrial o del desarrollo, perdón, industrial por ahí, pero en realidad no tendría que ser industrial, sino la mirada del desarrollo local, como cualquier otra actividad que se podría llegar a hacer, en su conjunto y pensar que, bueno, ¿cuál es la estrategia que más me conviene a mí? Y si efectivamente yo estoy pensando que mi mirada de desarrollo local implica una mirada donde haya establecimientos industriales de tamaño relativamente mediano a grande y que haya varios, ¿no? Porque en esos términos a mí sí me podría llegar a interesar tener un parque industrial donde se establezca y establecer dentro de ese mismo parque industrial otra de las figuras que fue mencionada hoy, esta idea de incubadoras de empresas y acompañamiento de empresas que puedan tener unas primeras experiencias de
de crecimiento industrial allí mismo, ¿no? Entonces, yo creo que son complementarios esas miradas. Después uno encuentra parques industriales que lo que permiten son una mayor formalidad de las actividades que están ahí, mayor registro, mayor capacidad de control también, porque el parque industrial lo que brinda es eso, porque uno los tiene un montón de empleados que están ahí, y es difícil que haya un empleado informal dentro de un lugar donde vos decís, sabés que está ahí. Entonces, va más allá del parque industrial sí o el parque industrial no, sino por la estrategia de desarrollo y también por factores fuertemente locales. ¿A qué me refiero, Juan? Los valores de la sociedad, los valores de la localidad. A ver, que si yo apuesto a una estrategia de desarrollo local que implique que vengan grandes capitales de afuera y que pongan plantas en mi localidad, yo no puedo pedirle solidaridad a los grandes capitales que vienen con lógicas, si los atraigo por lógicas de rentabilidad, van a querer maximizar rentabilidad y no van a tener mucha simpatía por el desarrollo territorial de mi localidad. ¿Qué quiero decir? Lo mismo decir, mira, vino un frigorífico avícola con financiamiento chino y se instaló el COFCO, puso, no son los avícolas, pero por ejemplo hace poco se debatía esto, los frigoríficos porcinos, ¿no? Vino un gran establecimiento porcino y no le va a importar mucho si está en una localidad o en otra. En cambio, las experiencias avícolas sí tienen esa lógica territorial donde dicen, no me instalo en Crespo, me instalo en Racedo, fomento la localidad que está ahí, voy a abrir otra planta, la abro acá para seguir generando el empleo acá, por más que pueda haber mayor rentabilidad, 5 cuadras para allá, 5 cuadras para acá. Apuesto por mi localidad, por mis vecinos, participo en las instituciones locales, me preocupo porque haya mejores lazos en mi localidad y pago mejores salarios porque el trabajador es un vecino mío, ¿entendés? Yo voy al supermercado al igual que la persona que contrato, digo en términos empresariales, ¿no? Entonces somos todos vecinos y colaboramos en ese sentido. Y no es lo mismo decir, bueno, yo apuesto a un capital de externo y no va a tener una lógica muy, muy interesada en participar por ejemplo, en agencias locales de desarrollo o en las instituciones locales. Si no ven en Entre Ríos hay multinacionales que uno ni se entera que existen. O sea, en Entre Ríos está Unilever, por ejemplo. Yo nunca vi Unilever y participar, con todo respeto que tiene Unilever, ¿no? Pero nunca la vi participar en mucho. No sé si participa de CODEU, no sé si participa en alguna institución empresaria de la provincia, y así como esa hay varios ejemplos que uno podría pensar acá. Digo, no se preocupan por la dinámica de desarrollo. En cambio, hay otras localidades, otras empresas que sí, y después están los otros ejemplos, los locales que también explotan, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay ejemplos para varios lados y no pasa solo por el parque industrial, sino por la capacidad de fortalecer esos lazos comunitarios y fortalecer que el capital local se quede localmente y genere un desarrollo virtuoso y entender que si se sigue otra dinámica, la capitalidad externa o la de abaratar costos o la que fuera, o la de brindar acceso irrestricto a recursos naturales, probablemente respeten esas lógicas y vengan con esa lógica, extraigan recursos naturales o solo priorizan la rentabilidad. Buenísimo. Muchas gracias, Gabriel. La verdad que has dejado la vara muy alta en cuanto a poder darle continuidad a la discusión o a las discusiones que se abren. Adhiero a las palabras de Jorge, quien en el chat ponía excelente clase, pero acotado el tiempo para todas las ansiedades que origina la temática, ¿no? Adhiero a esa descripción, digamos. Pero bueno, lo bueno es, en la instancia en la cual nos encontramos, poder quedarnos con muchas preguntas, ¿no? Con inquietudes, no con premisas cerradas o conclusiones, digamos, definitivas, sino más bien con un poco este ejercicio, ¿no? De que sea un ida y vuelta, de plantear preguntas, de hacernos dudar a nosotros mismos de algunas cosas que podemos traer, porque, digamos, cuando uno comparte espacios formativos, ¿no? Independientemente del tono, de la duración, ¿no? Uno lo más saludable, me parece, es que pueda poner en duda muchas de las cosas que trae consigo, que trae en la mochila, ¿no? Y bueno, y construir otros posicionamientos, otros aprendizajes
los otros, ¿no? Y con las otras, que es una cosa colaborativa y compartida. Me parece que eso también suma y de forma significativa. De mi parte, bueno, agradecer también a quienes están saludando y agradeciendo en el chat. Este video va a quedar a disposición, así que lo van a poder, como les decía hace un momento, lo van a poder volver a revisar, volver a ver, repasar nuevamente, ¿no? Porque hay muchas cosas que se dijeron, ¿no? que quizás las podemos ir retomando, recuperando para seguir discutiendo y para seguir aprendiendo también. Así que buenísimo, bueno, gracias Alejandra, muy lindas tus palabras y gracias a todos por los saludos que están haciendo llegar. Bueno, minuto final para vos como docente para que puedas cerrar este momento y al resto decirle que saben que permanecemos en contacto por las vías habituales. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y la verdad que muy interesante la experiencia. A mí me encanta también dar estos temas, así que tratamos de desarrollarlos con ejemplos locales, en forma interesante, con lo que uno conoce, para que los interpele un poquito más a ustedes, porque por ahí, viste, la teoría siempre termina siendo algo relativamente abstracto, pero cuando nos ponemos en cuenta que estamos hablando del vecino, de la vereda de enfrente de mi casa, de lo que le pasa, lo que le puede pasar a mi hijo o hija, o a un padre o madre, son cosas mucho más inmediatas y son esos procesos los que nos interesa pensar, discutir y sobre todo poner en tensión para ver cómo los podemos desarrollar, impulsar y que sobre todo todos ustedes puedan ser actores de todo esto, ¿no? Que me parece que es un poco la idea de la diplomatura, que sean ustedes personas que tengan las capacidades y las habilidades para poder implementar alguna de todas estas cosas. Así que de mi parte eso, agradecerles el espacio, Maxi, Ludmi por la convocatoria, a Roberto también, y de ya quedo a disposición por si después las cosas que surjan de todo esto, que podamos llegar a ir pensando y armando, bienvenidas. Así que bueno, nada. Muy bien, gracias a todos y a todas. Buenas tardes, cerramos la clase y la grabación acá y estamos en contacto. ¿Qué más?